Hola a todos, en este video vamos a ver cómo se pasa del lenguaje coloquial al simbólico. Primero vamos a ver qué significa cada lenguaje. El lenguaje coloquial es el que utilizamos por lo general para expresarnos cotidianamente, por eso puse algunas palabras y algunas frases. Y después el lenguaje simbólico es el que se utiliza en matemática, sería el lenguaje matemático, que por lo general escribimos mediante números, letras, símbolos, ¿sí? Así que bueno, primero tenemos que conocer los significados matemáticos de cada una de estas palabras. Bueno, la suma es lo que ya conocemos, con el signo más. La diferencia siempre va a ser una resta. Vamos a hablar de una resta entre dos números, por ejemplo. Cuando hablamos de la diferencia, cuando hablamos del producto, hablamos del resultado de una multiplicación. Cuando hablamos de cociente, hablamos de el resultado de una división. Cuando hablamos de cuadrado de un número, es cuando elevamos a la 2 a un número. Por ejemplo, si hablo del 3 al cuadrado, lo voy a escribir como 3 a la 2. Si hablo del cuadrado de 4, sería 4 a la 2. Y así. Siempre se eleva a la 2. Y cuando hablaba de cubo, voy a elevar a la 3. Por ejemplo, 4 al cubo. O el cubo de 5 sería 5 al cubo, 5 a la 3. Entonces, una vez sabido ya esto, vamos a pasar a estas frases. Un número desconocido. ¿Cómo lo puedo escribir en lenguaje simbólico o matemático? Como no me especifica qué número es, sino que es un número desconocido, lo voy a escribir con una letra, ¿sí? Por ejemplo, la letra X, que es la que siempre se usa en matemática. También puede ser la Y, un número desconocido, no sé, la letra M, ¿sí? Cualquier letra puede ser. A eso voy a representar como un número que no conozco, ¿sí? Y que después más adelante vamos a querer saber cuáles son. La suma de 5 y 6. Lo voy a escribir como 5 más 6. La suma de 5 y 6. ¿Cuánto da? Es 11. Es decir, la suma de 5 y 6 es 11. La suma de dos números. Como no me especifica qué números son, entonces voy a utilizar letras. La suma de dos números que desconozco, entonces lo puedo escribir como X más Y. O N más M. La suma de dos números desconocidos. La diferencia de dos números. Tampoco me especifica qué números son. La diferencia de dos números cualesquiera. Primero recordemos que la diferencia era la resta, ¿sí? Entonces, la diferencia de dos números lo voy a escribir como X menos, ¿sí? X menos Y. Son dos números, ¿sí? Donde se restan. Ahora, el producto entre 5 y 8. El producto habíamos dicho que era la multiplicación. El producto entre 5 y 8 lo voy a escribir así como 5 por 8. El resultado es 40, es decir que el producto entre 5 y 8 es 40. El cociente entre 12 y 4. El cociente era la división, entonces lo que hago es dividir el 12 con el 4. El cociente entre 12 y 4 es 3. El resultado es 3. El siguiente dice el doble de un número. No especifica el número, entonces se trata de un número cualquiera. Voy a utilizar una letra, ¿sí? Pero hablamos del doble. Cuando yo quiero buscar el doble de algo, siempre lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Por ejemplo, el doble de X, ¿sí? El doble de un número X, un número que desconozco. A este 2 por X también lo puedo escribir, es lo mismo a 2X, ¿sí? Es decir, acá está el por y acá no está, pero de las dos maneras, sí, acá entre medio siempre va a haber un por y lo puedo poner o no,
¿sí? De las dos maneras está bien escrito. El doble de un número y 2 por x, o sea, 2x es lo mismo. Bien, sigamos. La cuarta parte de 8. La cuarta parte de 8 lo que hago es, a ese 8 lo que quiero hacer es dividirlo en 4 partes. La cuarta parte de 8 sería 2. Si yo busco la quinta parte, entonces voy a dividir por 5. La sexta parte lo voy a dividir por 6. La mitad de tal número, entonces lo voy a dividir por 2. Y así. También lo mismo acá. Acá decía el doble de un número. Si digo el triple, entonces voy a multiplicar por 3. Si digo el cuádruple, voy a multiplicar por 4. Y así. Bien, sigamos con el cubo de 9. Habíamos dicho que el cubo era elevar a la 3 a ese número. Como me da el número que es 9, entonces el cubo de 9 sería 9 a la 3. El cuadrado de un número. Acá no sé cuál es. Entonces voy a elegir una letra, por ejemplo, i. El cuadrado de i, el cuadrado de un número que desconozco. 30 es mayor que 20. Eso es cierto. ¿Cómo lo escribo matemáticamente? Con el símbolo de mayor. 30 es mayor que 20. También lo puedo escribir como al revés, ¿no? 20 es menor. Y lo pongo al revés. 20 es menor a 30. 30 es mayor a 20, 20 es menor a 30, ¿sí? Y el último, el siguiente de un número. El siguiente de un número lo voy a escribir siempre como el número que desconozco, ¿no? Y le voy a sumar siempre una unidad. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, si yo quiero encontrar el siguiente de 5. Yo sé que el siguiente de 5 es el 6, ¿no? Es el que le sigue. Ahora, ¿cómo llego al 6? Es sumando una unidad. Si yo quiero hallar el siguiente de 6, yo sé que es 7, pero ¿por qué? Porque sumo una unidad. Si yo quiero el siguiente de 7, voy a sumar una unidad y lo voy a encontrar, ¿sí? Entonces, el siguiente de un número que no conozco sería sumarle 1 al número que no conozco. Así que bueno, también les puede tocar el anterior de un número. Si el siguiente de un número es sumar 1, el anterior de un número, entonces le voy a restar 1, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que es pasar del lenguaje coloquial, ¿sí?, en palabras, al lenguaje matemático, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto, la suma, la diferencia entre tal número y tal número, el producto, el cociente, cuadrado, cubo, esto de mayor o menor. Bueno, como les había dicho, el doble de algo es por 2, el triple de algo es por 3 y así. Si yo quiero la cuarta parte, la quinta parte, la sexta parte, siempre se va a tratar de una división, ¿sí? La mitad, entonces voy a dividir por 2 y así. Espero que se haya entendido y cualquier duda me envían un mensaje, ¿sí? Hasta acá el video. Chau, chau.